Muy buenos días, amados amigos y hermanos en el Señor, que nos estás viendo, sintonizando a través de las diferentes plataformas o redes cibernéticas en esta preciosa mañana. Decimos que es una preciosa mañana porque hoy es domingo 12 de abril, día en que celebramos con regocijo, con mucho gozo, la resurrección del Señor Jesucristo. Hoy, billones, escucha esto, billones, no cientos ni miles, billones de cristianos en el mundo celebran la resurrección del Señor Jesús de entre los muertos. Ahora bien, debemos considerar que cuando nos referimos a la resurrección del Señor Jesús de entre los muertos, lo hacemos desde la perspectiva bíblica y también histórica que nos apoya. No confundamos la doctrina o enseñanza de la resurrección con creencias provenientes del misticismo o religiones orientales. Creencias tales como la reencarnación o transmigración del alma, las cuales postulan en síntesis de que una vez la persona muere, su alma se transfiere en otro cuerpo o en otra forma física. O tal vez su alma se une con los poderes del universo, la energía del universo. O tal vez se encuentra en su momento dado la iluminación o nirvana que postulan, ejemplo, los budistas. Cuando hablamos de la resurrección de Jesucristo, nos estamos refiriendo a que Jesús fue levantado de entre los muertos con una nueva calidad de vida, pero ahora en un cuerpo y espíritu que ha sido transformado, glorificado para vivir por la eternidad. En síntesis, esa es la resurrección del Señor Jesús. Se levanta de entre los muertos y llega un tiempo en que asciende a los cielos con un cuerpo glorificado. Así que la resurrección de Jesucristo se relaciona contigo y conmigo, con los creyentes. Se relaciona desde la perspectiva de dos grandes acontecimientos. La resurrección de Jesucristo es la puerta que nos permite a nosotros, los que hemos confesado al Señor Jesús como único y suficiente Salvador, nacer de nuevo. Toda persona que ha levantado su voz y ha confesado a Cristo en su corazón, nos dice la palabra que es nueva criatura, regenerada, un nuevo nacimiento, una nueva vida, una buena identidad, una nueva perspectiva de vida ahora acontece en ese creyente. Pero esa nueva vida la vivimos aquí mientras estamos en este planeta Tierra. Cuando fallezcamos, en el momento en que la muerte llegue a nuestras vidas, dice la Biblia que entonces iremos a morar con el Señor y nuestro cuerpo algún día será levantado de entre los muertos para encontrarse en las nubes con el Señor y así ser transformado. Un cuerpo glorificado como el del Señor Jesús, preparado, adaptado para vivir por la eternidad. Y esto se llama la redención del cuerpo, glorificación del cuerpo del creyente. Y queríamos dejar eso claro brevemente, de que eso es a distinción de otras filosofías o sectas. Esa es en síntesis lo que la Biblia habla acerca de la resurrección de Jesucristo y cómo esta resurrección está relacionada con nosotros en el evento de la nueva vida en Jesucristo y en el evento de la redención y glorificación de nuestro cuerpo algún día cuando resucitará y todos estaremos con el Señor ante su presencia, aquellos que han confesado a Jesucristo como su único Salvador. Así que el cristianismo podemos decir que es la única religión, amado hermano, la única religión
que afirma que su fundador Jesucristo no lo puede buscar entre los muertos ni en el sepulcro. ¿Por qué? Porque nuestro Salvador Jesucristo ha resucitado, ha vencido la muerte y ahora no hay ninguna otra religión de corte humanista o secular que pueda realizar tal afirmación. La tumba de otros líderes de sectas o religiones que son famosos en su historia, se alega que contienen algunas de ellas los huesos o remanentes del cuerpo de vida de sus líderes. Pero la tumba del Señor Jesucristo es famosa no por lo que contiene, sino por lo que no contiene. En cierta ocasión le preguntaron al pastor australiano James Baxter, se le acercó un seguidor de Buda y le comentó que él viajaría a la India porque alegadamente se habían descubierto unos restos, unos remanentes de Buda, en particular una dentadura. Y entonces se le iba a hacer un tipo de evento de devoción, bien, a Buda. Y él entonces se dirigía para allá, para la India. Acto seguido, este budista le dice al pastor Baxter, ¿qué usted cree de esto, doctor Baxter? Le preguntó este budista, ¿tiene el cristianismo algún remanente del cuerpo de Cristo? Y este hombre, guiado por el Espíritu de Dios, muy sabiamente le contesta, mira, el día en que se encuentre un solo hueso del cuerpo de Jesucristo, ese día el cristianismo desaparecerá del todo. Pero jamás podrán encontrar ni un solo hueso del cuerpo del Señor Jesucristo en esta tierra, porque Él ascendió en cuerpo glorificado y está sentado a la diestra de Dios Todopoderoso, y allí no hay ningún arqueólogo o astronauta que pueda llegar. Me permito ahora pedirte que busques conmigo el texto clásico sobre la resurrección de Jesucristo que se encuentra en 1 Corintios 15 y podamos reflexionar un rato, un momento, con tu atención sobre este particular. Invita a tus familiares o amigos que estén ahí en tu casa o que puedan conectarse con nosotros a través de Facebook para que podamos escuchar esta reflexión. Te invito a buscar 1 Corintios, capítulo 15, versículos del 12 al 20. Y leemos para la gloria de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. De la siguiente manera nos dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Versículo 20, clave. Mira la voz que levanta el apóstol. Dice, mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos
primicias de los que durmieron, es hecho. Dios añada bendición a su palabra. Oremos. Señor, te damos gracias por esta palabra. Tu palabra es vida y vida en abundancia, Señor. Permite que en este momento las vidas que van a escuchar este mensaje, Señor, su corazón sean sensibilizados por el poder del Espíritu Santo. Su corazón y su mente tengan convicción de pecado y puedan arrepentirse y confesar que tú eres el Señor y el Salvador. Y para tu pueblo que espera tu venida, que esta palabra pueda ser de fortaleza, de consuelo, de motivación. Lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo, que tú me escondas tras la sombra de la cruz, para que Cristo, solamente Cristo, sea visto y escuchado. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La resurrección de Jesucristo, amado hermano que me escuche, amigo, entre los muertos, nos permite contemplar la vida y aún la muerte desde otra perspectiva. La resurrección de Jesucristo se llama como el único evento en la historia que atestigua y se evidencia al tú ver la conversión y entrega y compromiso y transformación de millones y millones de personas en el mundo. Personas que depositaron su fe en el Cristo resucitado a lo largo de todos estos 2000 y pico de años. De aquí que la historia se divida entre antes de Cristo y después de Cristo. Pero la pregunta que nos debemos hacer en esta mañana es: ¿en qué radica para el cristianismo y aún para la humanidad la importancia de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos? Bueno, es importante por lo siguiente: está la credibilidad y veracidad del mensaje de Jesucristo involucrada. Ese mensaje de Jesucristo se sostiene, se avala por este milagroso y sobrenatural evento. Lo que quiere decir es que si Jesucristo no resucitó de entre los muertos, entonces podemos decir como el estribillo que se decía en Corinto y que Pablo nos los repite en una ocasión: pues mira, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Si realmente Jesucristo no resucitó de entre los muertos y nuestra vida, como postulan algunos no creyentes en Jesucristo, si nuestra vida a la larga va a ser como si fuera un gas químico, físico, biológico que se une con las fuerzas del universo, o si al fin y al cabo no vamos a tener esa vida con el Señor Jesús, sino que nuestro ser, nuestra alma se va a quedar o divagando en el sistema cósmico de este universo, pues ciertamente de ser esa la situación, pues no tenemos otra esperanza. Simplemente comamos y bebamos, porque mañana moriremos y mañana seremos un componente físico neutral en este hemisferio. Bajo esa teoría me estoy refiriendo. Si Jesús no resucitó, entonces su mensaje faltó a la verdad. Si Jesús no resucitó, entonces nada de lo que dijo tendría valor trascendental y solamente podríamos utilizarlo, como usan muchos por ahí aún los mensajes del Señor, podríamos utilizarlo para considerar a Jesús como un gran maestro, un gran gurú místico de ciencias religiosas o algo así. Si Jesucristo no resucitó de entre los muertos, entonces los hermanos que hemos confesado al Señor Jesucristo tendrán la mala noticia
de que ya no tienen un abogado defensor ante Dios Padre para cuando hemos cometido algún pecado, alguna ofensa. No tenemos alguien que interceda día a día por nosotros. No tenemos alguien en el cual podamos identificarnos y decirle, mira, Señor, estoy pasando por momentos de vicisitud, de sufrimiento, de desesperanza. Si Jesucristo no resucitó, nos dice la palabra del Señor, entonces nuestra fe es vana, nuestra esperanza de vida eterna se fumó. Pero mira lo que nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, versículo 20. Mas ahora, eso es, en el griego es un imperativo, es una palabra que transmite fuerza, certeza. Mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos. Por ende, amado, atendiendo los hechos y relatos bíblicos, históricos, Jesús resucitó verdaderamente y por ende, todo lo que predicó y enseñó resulta ser imperativo para tu vida y para mi vida. Y resulta ser imperativo para nuestra vida actual y resulta ser imperativo aún más allá de la muerte. Así que, considerando la resurrección, este evento de la resurrección como algo tan medular para tu vida, para la mía, tanto presente como después de la muerte, entonces nos debemos formular esta pregunta: ¿resucitó realmente Jesucristo de entre los muertos? Bueno, podríamos estar aquí hablando varias horas sobre ese particular. Para propósito de este mensaje, permíteme resumirte los tres grandes pilares sobre los que descansa el evento de la resurrección del Señor Jesucristo, según nos relata la Biblia y la historia. El primer pilar es la tumba vacía. Y te voy a dar solamente un resumen. Nos dice la palabra que luego de Jesucristo haber muerto en la cruz del Calvario, su cuerpo es colocado en un sepulcro. Era como una especie de cueva, como en una loma. Y ahí a esa especie de cueva con una puerta o entrada, se colocaba entonces una piedra de casi 2,000 libras de peso para que sellara la apertura de esa tumba. Y a esa piedra de casi 2,000 libras de peso se le colocaba el sello romano, una cinta con el sello del emperador romano. Y cualquier persona que se atreviera a tratar de romper esa cinta era acusado y considerado como un delito de muerte. Y mira esto, finalmente colocaron a unos 16 soldados romanos frente a esa puerta, frente a esa tumba, frente a esa roca pesada con ese sello romano. Pero mira lo que sucedió. A pesar de todas estas medidas, vamos a llamarlas cautelares, de seguridad, a la mañana del primer domingo de la semana, mujeres fueron a la tumba y encontraron la piedra removida, fueron y dieron aviso a los discípulos, y muy en particular Pedro y Juan llegaron allí, y cuando llegaron vieron la tumba vacía. La tumba vacía. Nos dice el apologista William Craig que para un judío la expresión que nos dice Pablo en 1 Corintios 15 de que Jesucristo fue sepultado, esto es, enterrado, y acto seguido añade la expresión de que fue levantado, esas dos expresiones, enterrado y levantado, el judío tradicionalmente del primer siglo lo que entendía era de que esa tumba había quedado vacía. Atrás quedaba la tumba vacía. Si alguien fue enterrado
y de momento se dice que fue levantado, eso implicaba que la tumba estaba vacía. Por tanto, nadie en Jerusalén, escucha esto, incluyendo los mismos discípulos, habrían proclamado la resurrección de Jesucristo sin un sepulcro vacío. Arriesgaban la vida de ellos, arriesgaban la vida de sus familiares, arriesgaban su integridad, su posición social, si insistían en proclamar una mentira acerca de la tumba vacía. Y un dato medular que confirma la realidad de la tumba vacía lo encontramos en Mateo 28:11. Cuando tú lees Mateo 28:11, se recoge el momento en que los guardias que estaban de turno vigilando esa tumba del Señor Jesucristo, se reunieron con los principales sacerdotes, las autoridades del gobierno judío, entiéndase, fariseos y ancianos, gobernantes, para informarle lo que había sucedido. Y se dirigieron hasta ellos y le dijeron los soldados: tenemos dos noticias, tenemos una buena y tenemos una mala. ¿Y cuál es la buena? Bueno, la tumba está vacía, pero la segunda es: tenemos problemas. ¿Y usted sabe lo que hicieron estos gobernantes? Lo que hicieron fue que sobornaron a estos guardias, le ofrecieron dinero para que propagaran la mentira que justificara la tumba vacía. ¿Y cuál era la mentira? Léalo en Mateo 28:11. Digan que los discípulos de Jesús vinieron de noche y se llevaron el cuerpo. Y a cambio de dinero, nos dice el relato bíblico, que los soldados fueron y propagaron esa mentira, la cual obviamente no se sostenía bajo ningún concepto, ¿verdad? Así que, por tanto, este evento, en particular de Mateo 28, donde las mismas autoridades, escuche esto, las mismas autoridades judías reconocían la realidad de la tumba vacía, tuvieron que reconocer indirectamente de que la muerte ni el sepulcro pudo retener al Señor Jesucristo. Él había resucitado. Gloria a su nombre. El segundo pilar evidenciario, ¿verdad?, sobre el que descansa la resurrección del Señor Jesucristo es las apariciones. Las apariciones de Jesucristo luego de resucitar. Nos dice la palabra que apareció a María Magdalena, se le apareció en diversas ocasiones a los discípulos, mientras ellos cenaban, mientras estaban pescando, incluso se apareció a dos que iban en su camino de Jerusalén a Emaús, bien, y hasta desayunó con algunos de ellos. Las apariciones, amado. Eso es uno de los testimonios más contundentes, ¿verdad? Si yo te dijera a ti en esta mañana que ayer por la tarde yo tuve la visita en mi casa de la reina Isabel de Inglaterra, bueno, posiblemente te vas a reír de mí. Pero si además de eso investigas y te das cuenta que el vecino, todos los vecinos míos, realmente testifican de que la reina Isabel estuvo en mi casa y la comunidad donde yo vivo testifica sobre eso, entonces el problema lo tienes tú y no yo. Lo segundo es que el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:13 nos destaca de su propia experiencia. Y cuando estamos hablando del apóstol Pablo, para los hermanos o amigos que no estén relacionados con esta historia, el apóstol Pablo en su tiempo se llamaba Saulo de Tarso, ¿verdad? Un judío, fariseo, un doctor de la ley y un perseguidor acérrimo de la iglesia de Cristo. Dice la Biblia que sacaba hombres y mujeres de su casa, hombres y mujeres cristianos, y los llevaba a las cárceles y consentía en la muerte de ellos. Tal era su celo religioso que consentía en matar personas que
siguieran al Señor Jesucristo. Y este hombre llamado Saulo se convierte al cristianismo cuando tiene un encuentro con el Señor Jesucristo en su camino a Damasco. Allí ve al Cristo resucitado. Y mire lo que dice en 1 Corintios 15:3. Dice, permíteme citarlo, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12. Luego se apareció, escucha esto, a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales aún viven, pero algunos ya duermen, o sea, que ya habían fallecido. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y añade finalmente el apóstol Pablo, y al último de todos, como a un nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Era la experiencia de este hombre poderoso, de este hombre dotado de una sabiduría enorme, un gran judío, criado y educado a los pies del gran doctor Gamaliel de la ley judía. Ese es el testimonio del apóstol Pablo. Oiga esto, con 500 testigos oculares, en un caso civil o criminal, que se han llevado al tribunal para testificar sobre un evento, eso equivaldría a más de 50 horas de testimonio a base de 10 testigos por hora, si usted pretende verlos, digamos, en un día. Yo imagino que un juez llamará a los abogados al estrado y le dirá, no hay forma que podamos estipular ese testimonio y que se reduzca a uno, que efectivamente vieron a Jesucristo, que ellos lo vieron, y no tener que pasar horas, ¿verdad?, escuchando el mismo testimonio. Pero 500 testimonios te da a ti y a mí la garantía de la veracidad, de la credibilidad de las Escrituras, de que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Gloria sea al nombre del Señor Jesucristo. Mira, el renombrado profesor de leyes, un profesor de evidencia de la Universidad de Harvard, llamado Simon Greenleaf, siglo XVIII, escribió 3 volúmenes acerca de la ley de evidencia, ¿verdad? Volúmenes que todavía se hacen referencia porque fueron una joya maestra, ¿bien? Y mira lo que dice Greenleaf en uno de sus escritos. Dice que él examinó el valor histórico de la resurrección de Jesucristo para ver si pasaba el componente de las leyes de evidencia. Y estás hablando de un perito jurista. Mire lo que él concluyó, y cito. Greenleaf llegó a la conclusión de que, de acuerdo a las leyes de evidencia legal utilizadas en las cortes legales, hay más evidencias para el hecho histórico de la resurrección de Jesucristo que de cualquier otro evento en la historia. Cierro la cita, gloria a Dios. Tercer pilar evidenciario sobre la cual descansa la resurrección de Jesucristo. El primero, la tumba vacía. El segundo, las apariciones. Y ahora el tercero, un pilar sumamente importante. Recuerda que lo que hemos hecho es un resumen, ¿verdad?, de estos 3 pilares. Las experiencias de los discípulos y de los testigos de las apariciones del Señor Jesucristo sirvieron de base, de fundamento para el origen y la fe cristiana. Mira, el encuentro de los discípulos, de las mujeres y hombres con el Cristo resucitado, presta atención a esto, no solo transformó la vida de 12 hombres, 12 discípulos,
No solamente transformó la vida de 120 personas que estaban allí en un aposento alto esperando la promesa del Espíritu Santo. No solamente transformó la vida de 3,000 personas que se convirtieron en el primer sermón que predicó el apóstol Pedro, todo en unos 50 días desde la muerte del Señor Jesucristo. Todo eso sucedió. 12 discípulos convencidos de la resurrección del Señor, 120 que la estaban viviendo al ver el poder del Espíritu Santo derramándose en aquel aposento alto, tal y como lo había prometido el Señor Jesús, sino que 3,000 personas más se convirtieron al Evangelio del Señor Jesucristo en aquella época. Y ese evento de la resurrección de Jesucristo no solamente fue dado y testificado por estas conversiones que te he hablado anteriormente, sino que ha acaparado todo el mundo y las civilizaciones, los países, las naciones, tanto de aquella época como de épocas posteriores. Muy reciente, en el 2012 y posteriormente en el 2018, la firma Pew Forum Research hizo una encuesta, y también lo hizo la firma Centro para el Estudio del Cristianismo Global. Y la primera encuesta reveló que en el mundo había un total de 2.400 millones de cristianos, amados. La segunda, en el 2018, reveló que en el mundo habían 2.500 millones de cristianos, para un total de un aproximado 33-34% de la población en general. ¿Te imaginas? Este es el mejor testimonio, mira, amado, empírico, real, práctico. Es la mejor evidencia de cómo el poder de la resurrección que levantó a Jesucristo de entre los muertos ha llegado a alcanzar billones y billones de personas. Y convencidos de esta realidad de la resurrección de Jesucristo, fue que aquellos discípulos, respaldados por el poder del Espíritu Santo que el Señor les había prometido, fueron y predicaron este evangelio, siendo transformados. Es interesante que aquellos 12 discípulos, ninguno tenía como tal un PhD, una maestría, o en teología, o psicología, o gerencia, o presupuesto, o finanzas. Eran hombres, lo que se conoce gente del pueblo, del vulgo, pescadores, todos pecadores. Seguían al Señor Jesucristo, gente sin letras, y fueron convertidos, transformados en discípulos valientes y dispuestos a morir por el mensaje del Evangelio. Ahora, pregúntate, ¿cuántas personas están dispuestas a morir por algo que consideran que realmente es una mentira en lo profundo de su ser? Estos primeros discípulos, todo esto que te he mencionado, hasta el día de hoy los billones de cristianos han tenido un encuentro con el Señor Jesucristo. Y ese encuentro con el Señor Jesucristo ha transformado sus vidas. El poder de la resurrección hizo eso posible, que ellos experimentaran una nueva vida, una nueva fuerza, una nueva motivación. Y cuando decimos que experimentaron una nueva vida en Jesucristo, no estamos diciendo que es una vida reeducada en términos morales o religiosos. No es una nueva forma de ceremonia o de rito religioso. Es que a los que abren su corazón a Cristo, confesando que Él es el Señor y el Salvador, el Señor le promete lo siguiente. Presta atención. Ezequiel 36:24. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Aleluya.
Este es el nuevo nacimiento. Este es el nuevo corazón. Y no es provocado, no es originado por filosofías humanas o por humana sabiduría o secular o intelecto humano. Este nuevo nacimiento es un acto soberano de Dios. Es algo a su vez enigmático, misterioso, pero real. Y escucha esto. El que tú y yo desconozcamos cómo funcionan ciertas leyes, aún de la física o de cualquier otra materia en la naturaleza, no implica que no sean reales, ¿cierto? No implica que no sean reales. El nuevo nacimiento es como un misterio que escapa a nuestro intelecto. ¿Cómo es posible que hombres y mujeres, que yo sé que tú los has visto y los has escuchado, yo los he visto, yo los he escuchado, es más, todos los creyentes que me están escuchando y viendo en esta hora estarán de acuerdo con esto que voy a decir? ¿Cómo es posible que hombres y mujeres que no querían saber nada del Dios del Evangelio, que incluso lamentablemente vivían vidas delictivas, sumergidas en adicciones varias, de repente escucharon el mensaje del Evangelio, las buenas nuevas de salvación, se arrepintieron de su pecado y de vivir alejados de Dios, y casi de inmediato su vida es transformada? Me recuerda a una persona, un amado amigo y hermano, a quien le prediqué el mensaje del Evangelio hace como 30 años, 35 años. Y recuerdo que este joven tenía problemas con el alcohol, cigarrillo y sustancias controladas. Mire, amado, estoy hablando delante del Señor. Aquel joven aceptó a Jesucristo en un culto que lo invité en la iglesia que yo asistía para esa época. Un domingo. Oiga esto, un domingo. Y ya la semana esa siguiente, él testificó que ya no tenía necesidad de ninguna de esas cosas. Su vida empezó a encarrilarse, a redirigirse. Su familia, sus hijos, su esposa y sus hijos aceptaron a Jesucristo. Y por los últimos 35 años fue fiel al Señor. E incluso llegó a ser, allá en Miami, Florida, asistente pastor de una congregación. Hasta hace unos 5 o 7 años que falleció y fue a morar con el Señor. Vidas que de inmediato cambian. Algo sobrenatural y a la vez misterioso ocurre en las vidas que abren su corazón al Señor Jesucristo. De momento aman a Dios, le sirven y le adoran. Ahora se convierten en buenos ciudadanos, gente honesta, padres de familia, creyentes fieles. Ya no dependen de sus propias fuerzas o intelecto. Ya no dependen de las adicciones. Ahora alaban y glorifican el nombre del Señor. Pero esto no solamente se da como testimonio en personas que han tenido, lamentablemente, una vida con cierta desdicha en particular y que entonces encontraron al Señor Jesús. Esto también se da en aquellas vidas donde han escuchado el mensaje de las buenas nuevas y son personas de profundo intelecto, personas exitosas en los negocios, personas bien educadas, destacadas en la ciencia, en el arte, aún en la política, en la economía. Esos también están dentro del pueblo de Dios. Gente muy inteligente, gente muy preparada, han encontrado en Jesucristo el único camino, verdad y vida. Así que la resurrección tiene poder, además, para sanar las relaciones rotas, quebrantadas. La primera relación que la resurrección de Jesucristo nos permite sanar es la relación vertical con Dios. Antes vivíamos alejados de Dios,
enemigos de Dios por el pecado. Y ahora, al aceptar a Cristo como el único y suficiente Salvador, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ahora nuestra vida se convierte en amistad con Dios. Ahora somos aceptos en el amado. Nuestra relación vertical se reanuda con el Señor. Gloria a Dios. ¡Qué maravilla, amado! ¡Qué alegría saber que ahora ya no soy enemigo del Señor! Ahora soy un aliado del Señor, un amigo del Señor. Pero la resurrección de Jesucristo tiene el poder para sanar también relaciones horizontales, las vertical y las horizontales. Y ahora podemos tener una mejor relación porque hemos sido capacitados para amar y perdonar, para restaurar relaciones rotas en el matrimonio, en la familia, con los hijos, amigos, en el trabajo. Oh, amado, es grande la gama de bendiciones y privilegios de saber lo que es el poder de la resurrección de Jesucristo aplicado a tu vida y a la mía. La resurrección de Jesucristo es el poder que nos permite andar en novedad de vida. Ya no servimos al pecado, ahora buscamos agradar a Dios y al prójimo. La resurrección de Jesucristo, nos dice la palabra, es la que nos dará la victoria sobre la muerte. 1 Corintios 15, 55 nos dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que aquellos que tienen a Cristo en el corazón, la muerte ya no es instrumento de castigo eterno. Ahora la muerte no tiene poder para destruirte eternamente. Ahora somos considerados como muertos al pecado, pero vivos para con Dios, amado. Qué maravilla es conocer un poco acerca de la resurrección de Jesucristo y cómo esa resurrección tiene tangencia, pertinencia, tanto en nuestra vida como en nuestra muerte. Y en este domingo de resurrección, reflexionamos acerca de la resurrección de Jesucristo entre los muertos, que nos permite contemplar esa vida y aún la muerte desde otra perspectiva. Me gustaría que puedas reflexionar en este mensaje y cada domingo, escucha esto, cada domingo cuando te levantes, que puedas pensar que estás celebrando la resurrección del Señor Jesucristo y posiblemente también la tuya, si has confesado al Señor Jesús. Y que tu corazón se llene de alegría, de gozo, al saber que ese Señor Jesucristo ahora mora en tu corazón si le has confesado como Salvador. Que recordemos que la resurrección tiene poder para transformarnos, que ahora andamos en novedad de vida, que ahora podemos tener comunión con Dios y con el prójimo, que tenemos una promesa del Señor Jesucristo en San Juan capítulo 11, verso 25, que nos dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que cree en mí no morirá eternamente. Dime si eso no es una maravillosa palabra de esperanza para cada uno de nosotros. La resurrección de Jesucristo nos capacita para vivir y también nos ofrece certeza y esperanza para no temer a la muerte. En esta mañana te ofrecemos, hemos predicado este evangelio, buenas nuevas de salvación, y te ofrecemos que ahí donde tú estés, si tú no has confesado al Señor Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, que tú tengas esa oportunidad en esta hora. Te invito a inclinar tu rostro y decirle al Señor: Señor, creo en tu resurrección. Creo que tú has venido en carne. Creo que eres el Hijo de Dios, que diste tu vida en la cruz del Calvario por mí, por mis pecados.
Y que si te confieso con mi boca y con mi corazón, dice la palabra, que seré salvo. Seré hecho hijo tuyo, aceptado en el amado. Te invito a orar. Señor, en esta hora, gracias por permitirnos predicar tu palabra, Señor. Te suplicamos por los méritos de Jesús solamente, Señor, que en esta hora las vidas que están escuchando este mensaje reflexionen del mismo y puedan abrir su corazón y su vida al Cristo resucitado, al poder de la resurrección, poder que está disponible para ellos ahora y cuando marchen de esta vida. Yo te pido por cada vida que he escuchado. Te pido, Señor, también que tú extiendas tu mano de salud sobre aquellos que están enfermos por la enfermedad que sea, muy en particular el COVID-19. Te pedimos que pongas tu mano de salud, que tú protejas y cuides, Señor, a todo el personal de salud, médico, Señor, que está trabajando en medio de esta situación que nos ha acontecido, que estamos viviendo a nivel mundial. Reconociendo siempre, Señor, que todo obra para bien a aquellos que te aman a ti. Bendecimos en el nombre de Jesús a la Iglesia Evangélica Nuevo Amanecer en este día. La bendecimos a ellos, a sus hijos, familiares, lejanos y cercanos. Bendecimos a la Iglesia del Señor Jesucristo, esparcida por toda la faz del mundo. A los pastores, ministros, evangelistas, maestros, que a pesar de estos momentos que nos ha tocado vivir, están caminando la milla extra en favor del reino, orando e intercediendo ante esta situación. Yo te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, a quien damos gloria y honra. Amado amigo que me escucha, quiero antes de marcharme, y a los hermanos de la Iglesia Evangélica Nuevo Amanecer, decirles que el próximo martes, que es el 14 de abril, es nuestro aniversario número 8. Cumplimos año, amado hermano, y queremos felicitarte, tu pastor y amigo Antonio Marrero, su esposa Ani, y toda la junta de gobierno, los diáconos, los líderes de esta iglesia, cada uno de ellos, los líderes de los ministerios. Queremos felicitarte, Congregación Iglesia Evangélica Nuevo Amanecer. Queremos felicitarlos a todos. Recibe mi más caluroso agradecimiento por haberme permitido hasta ahora ser pastor de esta preciosa congregación. Una congregación centrada en la palabra, en Cristo, una congregación que ama al Señor sobre todas las cosas y a su prójimo como a ella misma. Te bendecimos y te felicitamos en tu aniversario número 8 para la gloria y honra del Señor, quien hasta aquí nos ha traído y nos llevará de gloria en gloria para su gloria. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y ahora, amado hermano, juntos adoremos al Señor con esta preciosa interpretación. Presta atención y reflexiona con calma en cada línea de expresión de esta preciosa adoración. Todos mis errores, no te despreciaste, sino que me abrazaste.
por mí.